Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Para el día de hoy les hemos preparado una entrevista muy interesante con nuestro pastor Joshua, donde él nos explicará cómo ha sido su experiencia en el ministerio. Esperamos que les guste y que sea de edificación espiritual. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Ruth? Buenas tardes. Yo estoy muy bien, muy contento aquí después de salir de la iglesia. Gracias por el privilegio de darnos la oportunidad de poder hacer esta entrevista. No, Queremos conocer un poco sobre usted, sobre su vida personal y sobre todo su experiencia con el ministerio. Me gustaría preguntarle cómo usted sintió el llamado al ministerio pastoral. Pasa que yo nunca quise ser pastor. ¿Cómo? Interesante. Sí, mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor también, pero pues yo me crié en un ambiente así adventista, cristiano, ministerial. Sin embargo, yo no tenía planeado ser pastor. Yo quería ser misionero, piloto, algunas otras cosas, siempre enfocado en la iglesia, en alguna carrera en la que pueda servir a la iglesia, pero nunca quería ser pastor. Bueno, resumiendo un poco la historia, un día estaba caminando con mis compañeros de la escuela y uno de ellos nos dice, hey, vamos a estudiar teología a Brasil. Y dije, bueno, vamos, le digo. Ese día regreso a mi casa y no sé cómo le convencí a mi mamá, porque yo nunca le pude convencer a mi mamá de nada, pero le convencí de que me deje estudiar teología. Pero pues por cuestiones financieras yo no pude ir a estudiar teología ese año a Brasil. Acabó un tiempo, yo terminé yendo para Bolivia. Uno de estos, éramos 3 amigos, uno se fue a Brasil, el otro se quedó en Perú y yo me fui a Bolivia. Los 3 estudiaron teología, pero en varios países. Y yo al inicio no entendía qué estaba haciendo allá. ¿No? Yo siempre me preguntaba, ¿y yo qué hago acá? ¿Para qué estoy? Siempre mis compañeros me acuerdo que contaban historias así como que a mí Dios me llamó para este ministerio porque un día yo estaba durmiendo y tuve un sueño donde un ángel me decía, sé pastor. Otro decía, yo abrí mi Biblia y justo cayó en Isaías donde dice, aquí envía a mí. Yo entendí que tenía que ser pastor. Y me preguntaba, ¿y tú cómo decidiste ser pastor? ¿No? Y yo dije, bueno, estaba hablando con mis amigos y uno de ellos dijo, para estudiar teología. Y dije, bueno, está bien. No, y al inicio me sentí así un poco incómodo porque siempre te preguntan, ¿no? En la facultad, ¿cómo fue tu llamado? Y yo no sabía cómo era mi llamado y ni sabía qué hacía allá. Resumiendo un poco la historia, con el paso del tiempo, en mi segundo año nos mandaron a hacer campañas de evangelismo a la ciudad de La Paz, en Bolivia, a 3.000 y algo metros sobre el nivel del mar. Y me acuerdo que yo estaba predicando cada noche, y hacía los llamados y nadie se levantaba, y llegó el viernes, terminamos el sábado. Y yo estaba bien triste, me acuerdo que llegué a mi casa, estaba llorando, orando, diciéndole, Señor, si es que tú no me quieres acá, házmelo saber. Y si me quieres acá también, pero dime algo, porque si no, mañana sábado terminamos, yo regreso el domingo y ya cuando regreso a la universidad me cambio de carrera y me pongo a estudiar otra cosa, ¿no? El sábado me acuerdo que yo estaba predicando, hice el llamado y comenzaron a levantarse personas que yo no sabía ni quiénes eran para bautizarse. Y llegó el pastor y se bautizaron. Y entonces yo me aparté un ratito, fui a mi cuarto y me fui a llorar y agradecer a Dios por eso. Desde ahí en adelante Dios se ha encargado de cada año reconfirmarme no solamente la carrera que estudié, sino el lugar donde estoy, las iglesias con las que trabajo, el país donde me encuentro. Y cada año ha pasado algo en mi vida que Dios ha usado eso para reconfirmarme mi ministerio. Y yo le pedí a Dios que solo me lo reconfirme una vez. Y Él se encargó de hacerlo más de lo que yo le pedí cada año. Entonces ese es el Dios que tenemos y yo estoy muy agradecido con Él. Pero yo le pedí algo bien pequeño, oye, confírmame si me quieres acá o no. Y Él me dijo, está bien, yo te lo voy a confirmar. Ahora, el próximo año, y el próximo año, y el próximo año. Y hasta ahora lo he estado haciendo cada año sin falta. Así que, bueno, es así como yo. La historia es mucho más larga, ¿no? Pero es así como yo terminé convenciéndome de que Dios me quería aquí. No hay duda de que Dios es un Dios perfecto, ¿verdad? Sí. Y que Dios siempre tiene sus caminos que nosotros nunca entendemos, pero Dios siempre está ahí para cuando nosotros le pedimos algo. Pastor, ¿habría algo que a usted le gustaría haber sabido antes de entrar al ministerio? Me gustaría que me hubiesen dicho lo bonito que iba a ser visitar a las personas. Cuando yo estaba trabajando en la facultad, claro, mi trabajo era dar estudios bíblicos, no era hacer visitas pastorales. Tú llegabas, estudiabas con las personas en la iglesia y era muy bonito, pero yo no sabía que me iba a gustar tanto ir a la casa de alguien, escucharlos y orar por ellos. Y también, por ejemplo, en mi mente yo pensaba que las visitas pastorales eran como para llamar la atención de algo, ¿no? Pero después yo entendía que no, que las visitas pastorales son simplemente para ir
estar, escuchar y orar. No tienes que decir casi nada. Y de hecho, los que los he visitado en algún momento saben de que yo en mis visitas casi ni hablo. Yo hago preguntas, escucho y al final hablo un poquito y lloro, ¿no? Pero me hubiera gustado que me digan eso. Creo que me hubiese dado más ánimos en algunos momentos específicos. Pero sí, ahora yo entiendo respecto a las visitas y me gusta mucho. Considero que es una parte muy importante de mi ministerio, visitar a los miembros de iglesia. Una pregunta, pastor, para aclarar. ¿Es necesario estudiar teología para ser pastor? Mira, sí y no. Porque de alguna manera tú vas a terminar necesitando conocimientos bíblicos. Ya no solamente bíblicos, sino administrativos. En la Facultad de Teología te enseñan, si bien es cierto, todos los libros de la Biblia, especializados por secciones, te enseñan los idiomas como el hebreo, como el griego, pero también te enseñan temas de administración de iglesia. Te enseñan a presidir juntas, te enseñan las ceremonias bautismales, cenas del Señor. Entonces, mi respuesta sería sí, pero a la vez yo conozco pastores que, por ejemplo, no estudiaron teología, comenzaron a ser pastores, pero en el transcurso se dieron cuenta de la necesidad que hay de más y hicieron la maestría, o sea, terminaron estudiando igual. Entonces mi respuesta sería sí, si hace falta estudiar teología, sea que lo hagas antes de ser pastor o después, pero tarde o temprano vas a terminar haciéndolo tanto en el seminario o con la maestría, pero los pastores que yo conozco, algunos han estudiado y se volvieron pastores después de estudiar, otros al revés, primero se volvieron pastores y después su campo local los llevó a que estudien teología o la maestría, etc. Pero como te digo, yo sí creo que sí es necesario una preparación superior con el tema de para predicar, para guiar la iglesia, para visitar, para administrar, porque como pastor tú cumples muchas responsabilidades. Tienes que hacer investigaciones, tienes que hacer teología, pero también tienes que ser administrador, tienes que ser contador, tienes que ser tesorero, tienes que ser terapeuta, tienes que hacer muchas cosas y pues eso no solamente nace de un día al otro, ¿no? Tienes muchas cosas por hacer. En cuanto a su experiencia, ¿qué considera usted que es la función principal de un pastor? Mira, hace no muchos días atrás me hicieron una misma pregunta en una encuesta. La pregunta era más parecida, era, ¿tú crees que el rol del pastor va a cambiar? Y esto tiene que ver en relación a la pregunta que tú me has hecho. Yo creo que el rol del pastor siempre ha sido el mismo y no hace falta que cambie y no creo que vaya a cambiar. Porque el rol del pastor, seguimos el modelo de Jesús. Guiar al pueblo de Dios, guiar a sus discípulos, guiar a su iglesia. Y yo creo que el rol del pastor sigue siendo el mismo y es de guiar a la iglesia, guiar a los miembros de la iglesia, administrar los recursos que Dios les está dando y preparar a todos para alcanzar el reino de los cielos. ¿Qué cualidades esenciales debe tener un pastor? ¿Qué cualidades esenciales? Bueno, Pablo hace una lista bien específica. Pablo menciona algunas características que él debe tener, de buen nombre, buen testimonio y todo lo demás. Pero si tú me preguntas, según yo, ¿qué cualidades creo que debe tener? Yo creo que una de las que más ayudan es la paciencia. Es ser una persona que no se molesta, que tranquila. Que es difícil a veces no molestarse. Sí, y más porque es un trabajo con personas, ¿no? Exacto. Y al trabajar con muchas personas te encuentras con muchas personalidades también. Mi madre siempre me decía, tienes que aprender a trabajar con todo tipo de personas, porque a veces te va a tocar trabajar con personas que no te gustan, pero tienes que, ¿no? Y creo que es una de las cosas más importantes, entender de que hay muchas personalidades, muchos caracteres, y ser muy paciente, porque a veces incluso van a querer arremeter contra ti. Van a llegar contigo y te van a querer reclamar o quejarse o incluso enojarse contigo, ¿no? Y a veces tienes que entender de que capaz no están molestos contigo como tal, sino con algo que pasó, con alguna circunstancia. Yo creo que la paciencia es una de ellas. Amar a las personas me parece muy importante también. Porque cuando tú amas a las personas, tú los visitas. Cuando tú amas a las personas, tú te preocupas por hacer un buen sermón. Cuando tú amas a las personas, tú te preocupas por hacer una buena junta. Cuando tú amas a las personas, tú te preocupas por evitar problemas, por evitar que escalen situaciones. Tú te preocupas por saber que están bien. Entonces, al amar a las personas se solucionan muchos problemas que capaz en el ministerio tú te puedas encontrar. Pero yo creo que lo que por encima de todo eso es una comunión con Dios. Porque la paciencia te la va a dar Dios. Porque el amor a las personas te lo va a dar Dios. Y yo sé que suena un poco cliché, ¿no? Cuando te dicen, no, un pastor tiene que tener una buena relación con Dios. Pero yo considero que más que buena tiene que ser apuntando a ser perfecto. A divertirse pasando tiempo con Dios, a disfrutar el tiempo con Dios. Que no lo veas solo como
mañana me toca predicar, voy a ayunar hoy día para orar y pues llenarme del Espíritu Santo para predicar mañana, ¿no? No, sino que tú digas, oye, yo predico el sábado y quiero prepararme desde ya para poder que sea Dios quien me utilice para dar mi mejor. Que no lo vean como una carga, sino yo hace no mucho tenía muchos problemas en el distrito, ¿no? En este otro distrito. Y, y me acuerdo conversando con mi novia y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que voy a tener que cambiar mi forma de ver la iglesia y voy a empezar a verla como que me voy a divertir. Porque yo estaba empezando a llegar y yo entraba a la iglesia, daba un paso adentro y estaba cansado. Yo me sentía estresado, yo me sentía angustiado, agobiado y todo, y no disfrutaba. No disfrutaba mis sermones, no disfrutaba el culto, no disfrutaba nada. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a divertirme. Si algún día viene un problema así que yo sienta que va a robarse mi paz, oye, les diré, espérenme hasta mañana, hoy es sábado, hoy quiero divertirme. Entonces, de ahí en adelante comencé a llevarme las cosas más en paz, por eso no suelo molestarme tanto, por ese mismo punto, ¿no? De que quiero divertirme y no lo veo como un trabajo. Y me lo repito porque yo creo de que si te repites muchas veces algo se termina volviendo tu verdad. Y es de que no creo que ser pastor sea un trabajo, sino es más una dedicación, algo, un hobby, una vocación. Una vocación sería la palabra. Y no solamente eso, pastor, como usted dice, que si usted tiene un problema con alguna persona, cuando viene a ver la persona ni siquiera sabe ya que ese problema sigue existiendo y el que sigue molesto es usted. Entonces hay que exhortar y dejar que las cosas fluyan. Sí. Quiero preguntarle, pastor, ¿qué es lo que a usted más le gusta de ser pastor, de su ministerio? A mí me gusta ver a Dios tanto. Creo que es una de las cosas en las que más estoy y nunca voy a parar de sorprenderme. Lo llevo haciendo desde hace años, pero poder ver a Dios haciendo cosas tan seguido. Al ser pastor yo escucho muchas cosas de hermanos, problemas que tienen, situaciones que tienen, cosas que tienen. Y yo cuando voy a un visita y está en mi teléfono, ahí tengo una lista de todos los pedidos de oración desde que empecé a trabajar como pastor hasta ahora. Es una lista bastante larga. Y a veces me pongo a leer los pedidos del 2022, por ejemplo. Wow. Y yo leo de que el hermano pedía, qué sé yo, porque su hermano pueda venir a los Estados Unidos, por ejemplo. Y luego me pongo a pensar y digo, pero su hermano ya está acá. Entonces son oraciones que se contestaron. Y yo cuando leo todos los pedidos veo que muchos de ellos ya se han contestado. Algunos oraban por sanidad, algunos oraban por situaciones familiares, por problemas con los hijos, etc. Y cuando recuerdo todas esas cosas, veo mi teléfono. Justamente para eso lo anoté, para poder ver las cosas que Dios iba contestando. Me doy cuenta de que lo que más me fascina es ver a Dios tanto. Ver a Dios tanto en momentos donde capaz uno está desanimado, uno está cansado, y tú recuerdas, miras un poquito para atrás y dices, oye, Dios eso le da fuerza a uno. A mí me anima bastante. Yo soy una persona que cree que no se trata del trabajo de un pastor, por ejemplo. Siempre pongo este ejemplo cuando hablo de eso. Tú a un carpintero no le vas a agradecer al martillo, tú le agradeces al carpintero por el trabajo que hizo. Lo mismo creo que debería pasar con nosotros. Tú no le agradeces a una persona por haber sido instrumento de Dios. Tú le agradeces al artífice, tú le agradeces al maestro, tú le agradeces al que usó ese instrumento, que ese sería Dios. Entonces, yo le estoy muy agradecido a Dios por permitirme ver tanto, por permitirme verle tanto. Porque en los momentos más difíciles es cuando Él más presente se hace. Y creo que es una de las cosas que más me gusta en el ministerio, es poder ver a un Dios tan vivo. Al estar rodeado de tantas historias, de tantas personas, de tantas cosas que pasan, también puedo ver a Dios solucionando muchas de esas cosas que pasan, y creo que es una de las cosas que más me gusta. Pero si me preguntas algo más específico, yo te diría que visitar. A mí me gusta visitar, me parece divertido, no lo veo, nunca lo he visto como una carga, y me ayuda también. Hay días en los que uno no tiene ganas de salir quizá, y esos días son los que me obligo a hacer una visita, porque yo sé que en esa visita voy a salir más animado que como entré. Así que siempre me ha ayudado, no tengo dudas de eso y no creo que lo vaya a tener tampoco. Creo que es lo que más me gusta, y si algún pastor me está escuchando, yo sé que capaz me entenderá, y si no lo hace, ya sabes, te doy un tip, y es el de visitar. El de visitar a mí me ayuda mucho. Yo todavía recuerdo la primera vez que usted llegó a nuestro hogar a visitar. Lo recuerdo muy bien. Pastor, entonces usted no respondió lo que más le gusta de ser pastor. Ahora le hago la otra pregunta. ¿Qué es lo más difícil de ser pastor? Lo más difícil de ser pastor, como tú me lo habías dicho hace un rato, es ser paciente. Es a veces tener la fuerza para aguantarte y no contestar. Porque hay muchas veces en las que uno tiene ganas de contestarle al hermano y decir, hermano, capaz usted está equivocado.
pero he aprendido a través de errores, he aprendido a hacer silencio un rato, a esperar que las cosas se bajen y después de eso en paz conversar. Para mí es lo que más difícil se me ha hecho, a callarme. A callarme. Y bueno, me callo en público, pero mi novia me termina escuchando todas las cosas pero me ha ayudado mucho también. Me ha ayudado mucho porque yo sé que hay cosas que uno en caliente las dice, pero en frío ya no, o capaz las dice, pero más bonito, ¿no? Y creo que la paciencia es una de las cosas que más difícil se me ha hecho, pero me ha estado yendo bien también. O sea, no es fácil, aunque capaz de fuera no se ve, pero en el momento cuando alguien te está gritando, capaz ustedes lo ven ahí al pastor tan parado, tranquilo, ¿no? Y dice, oye, qué paciente es el pastor, ¿no? Pero en mi mente está pasando de todo, ¿no? Pero pues he aprendido a hacer silencio y a no a contestar con ira, ¿no? La Biblia misma lo enseña, ¿no? La ira con ira solamente causa más ira. Entonces, esa sería una de las cosas. Ahora, hablando en un ambiente ya menos personal, así más general, capaz el mudarte, estar en un rato y ya te acostumbraste a las personas y entonces te llaman de la compañía y te dicen, Joshua, te vamos a mover en 2 meses, ¿no? Capaz eso vendría a ser algo más general, ¿no? El tema de estar moviéndote. Yo vengo, como te dije, de familia pastoral, entonces también estábamos moviéndonos. Y pues si es que la familia, la esposa, los hijos no están acostumbrados a esos movimientos constantes, puede llegar a ser un poco impactante, ¿no? De que pues un día estás con tus amigos y a tu papá un día lo cambian a otro estado o a otra ciudad y todos los amigos que tenías hechos, pues ahora tienes que volver a hacer nuevos amigos. Entonces eso, así como que más general, es lo que yo sentí, al menos como hijo de pastor, que era bastante difícil también. ¿Hay alguna experiencia, pastor, que lo haya marcado usted en su ministerio? ¿Algo específico que usted lo recuerde constantemente? Sí, me acuerdo que estaba empezando la pandemia y yo no quería tener esta campaña de evangelismo porque iba a ser virtual. Nunca había existido esto, yo no sabía que existía. Y me acuerdo que nos dijeron que nuestras campañas de evangelismo iban a ser virtuales. Yo estaba bastante desanimado porque básicamente era dar estudios bíblicos por el teléfono. Cogías tu celular y dabas vueltas en tu cuarto mientras hablabas con personas en estudios bíblicos. A mí no me motivaba eso, porque nuestras campañas de evangelismo que esperamos desde primer año, que son las que hacen los de último año, son como que súper especiales, ¿no? Porque tú te vas 3 meses, te vas a un distrito y tú das estudios bíblicos, tu visita te vuelves como un pastor, ¿no? Un mini pastor en ese momento de que eres estudiante todavía. Pero nos dijeron que por el COVID y las restricciones iba a ser por Zoom. Yo no quería, estaba bien desanimado, pensé hasta en dejar la carrera y retomarla cuando ya no exista nada de eso del COVID. Pero bueno, continué, hice la campaña online y conocí a una mujer que se llama, le pondremos de nombre Roxana. Y Roxana, conforme iba avanzando en los estudios, Roxana invitaba a su primo, luego a su hermana, luego a su tío, luego a su tal. Y con el paso del tiempo, Roxana, teníamos un montón de gente allá con Roxana y toda su familia. Era un grupo de 15 personas. Ponía el teléfono en la mesita y yo estaba en el otro lado, en otra ciudad que se llamaba Cochabamba, ahí en Bolivia. Y ellos estaban en Oruro, también en Bolivia. Que eran como 4 horas por bus. Entonces, bueno, ahí teníamos los estudios y todo lo demás. Y yo me acuerdo de que a nosotros nos habían puesto un blanco de 30 bautismos para esa campaña. Pero yo no tenía ninguno. Cuando termina la campaña, bueno, estamos terminando los estudios, ¿no? Yo les digo, oye, ¿ustedes gustarían bautizarse? Habían aceptado todo, habían aceptado el sábado, los mandamientos, hasta Elena de White la habían aceptado. Les mandé a leer el Camino a Cristo y aceptaron todo lo que dice la fe de Jesús. Y entonces yo digo, oye, estos ya se van a bautizar, aquí tengo la mitad de mi blanco. Y entonces cuando yo les digo eso, ellos me dicen, no, pastor, ¿sabe qué? Todavía no nos sentimos preparados. Y yo le digo, ¿cómo no te sientes preparado? Eres más adventista que mitad del mundo que yo conozco. ¿Crees un montón de cosas? No, sí, no nos sentimos preparados todavía. Bueno, yo me sentí bien frustrado, bien desanimado porque no entendía cuál era el plan de Dios, qué onda. Pero bueno, después de eso pasaron los meses, los años de hecho, y un día me llegó un mensaje por Facebook de una persona que se llamaba Roxana. Y yo le contesto, hola, buenas tardes. Hola, pastor, me dice. Hola, qué alegría. Yo siempre que le contesto a alguien que no sé quién es, siempre le contesto como si lo conociera, porque si la otra persona me escribe como si me conoce, en algún momento la debía haber conocido. Entonces yo le contesto igual, hola, qué alegría escuchar de ti. Y me dice, ¿usted se acuerda de mí, pastor? Y esa es la pregunta que rompe todo eso, ¿no? Yo, pues mira, no, la verdad es que no. Usted estudió con nosotros por el teléfono, ahí en Oruro. Roxana, ¿cómo está? Yo, bien, pastor. Le cuento que un mes después que usted se fue, vino un misionero y todos nos bautizamos.
qué bueno, le digo, Roxana, me alegro de que se hayan bautizado con otra persona. Claro, yo pensando, ¿no? De que no les costaba nada y para poner que entreguen mi blanco, ¿no? Pero a la vez me pareció bastante cómico también cómo Dios escoge quién siembra y quién cosecha, Eso es ¿no? Y así. eso lo aprendí de esa forma. Ahora ya estoy más tranquila, pero en su momento me acuerdo que sí, lo tuve que aprender de esa forma. Pero lo que más me impactó de todo eso no fue eso, sino que después de eso yo le comencé a preguntar uno por cada persona. A nuestros estudios siempre llegaba una mujer que se llamaba Raquel, le pondremos de nombre. Tiene nombre, pero le pondremos nombre Raquel, y Raquel siempre llegaba ebria. ¿Cómo lo sé? Porque siempre que hacía preguntas ella me contestaba, pero me contestaba cualquier cosa. Y durante las lecciones ella llegaba ebria, ebria, ebria. Conforme fuimos avanzando fue parando. Entonces yo le pregunto a Roxana, Roxana, ¿y Raquel? ¿Qué es de ella? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Me dice, pastor, ella murió. Ella murió hace unas semanas atrás debido a cáncer en los riñones por el problema del alcohol que ella tenía. Y ahí se me hizo un nudo en la garganta, ¿no? Que yo debía haberle dado el consejo, yo debía haber dicho algo, pero fue ella la que viene y me dice, pero no se preocupe, pastor, yo sé que la volveré a ver, ella murió descansando en el Señor, yo sé que Cristo viene pronto y la vamos a ver por segunda vez. Y me marcó porque esas debieron haber sido mis palabras. Eso debió haber sido lo que yo como pastor debía haberle dicho. ¿No? Yo debía haberle dicho, no te preocupes, Roxana, la vamos a volver a ver en el cielo. Y me marcó mucho eso. Como que hizo un antes y un después en mi vida. Obviamente hubieron un montón de cosas que pasaron en mi vida que fueron... Yo creo que Dios ha encargado de irme. Como que si me iba para acá, ¡pum!, me daba así, me mandaba para el otro lado y así me estuvo enseñando muchas cosas. Pero eso fue una de las... Creo que fue la primera de todas que me marcó. Ya de en adelante tuvieron muchos más. Pero esa fue la que más me llamó la atención de cómo uno piensa a veces de que no es suficiente. Yo no me sentía suficiente, yo no me sentía capaz, no me sentía buen pastor, buen misionero, no me sentía bueno nada. Y luego me puse a pensar, ¿y si yo hubiese decidido no hacer esa campaña? ¿Qué sería de la vida de Raquel? ¿Qué sería de la salvación de Raquel? Yo sé que Dios al final termina encontrando las formas para alcanzarnos, pero Dios me había escogido a mí para poder ir presentarle la salvación a ella. ¿Qué hubiese sido de mí si es que yo hubiese dicho que no? De ahí en adelante lo que cambió eso en mi vida es de que ya no digo que no a las cosas que me piden hacer. Si me piden ir a predicar y están en mis posibilidades, voy. Si me piden viajar al otro lado y están en mis posibilidades, voy. Si me piden hacer una campaña y puedo, voy, ¿no? Pero a donde me pidan siempre quiero decir que sí y responder que sí, porque uno nunca sabe el motivo por el cual tú estás yendo para allá. Correcto. En sus prédicas, usted mezcla su vida personal. La pregunta sería, ¿usted cree que al usted usar ese método, usted puede conectar un poco más con las personas? Esto lo cambié por Mónica. Mónica es mi novia. Porque yo no me gustaba ser vulnerable. Porque yo al hablar de cosas mías, yo termino llorando. Y ustedes me han visto llorando cuando predico y menciono algún problema mío o algo que se relaciona conmigo, con alguna situación personal, que no necesariamente tiene que ser positiva, capaz algún problema familiar, etc. Como que termino volviéndome vulnerable para la iglesia, ¿no? Y me acuerdo que hace varios años atrás yo conversaba con mi novia cuando éramos amigos todavía, y yo le decía que no me gustaba ser vulnerable porque yo terminaba llorando. Y ella me decía, Joshua, pero si tú no eres vulnerable, ellos, ¿cómo se van a identificar contigo entonces? ¿Cómo se van a identificar con tus sermones? ¿Cómo se van a identificar con el mensaje que tú tienes para ellos? Si es que tú no te muestras transparente y vulnerable con ellos al compartir tus cosas personales, ¿cómo esperas entonces que ellos puedan identificarse también? Capaz por tus heridas puedes ayudar a las heridas de otras personas, por las cargas que tú tienes puedes ayudarle a las cargas de otras personas. Entonces eso no fue hace mucho, hace ya unos 2 años más o menos, donde entonces yo dije, oye, tienes razón, voy a comenzar. Obviamente en el proceso se me acercaron personas y me dijeron, pastor, no está bueno de que hable tanto de su vida personal porque usted es pastor y los pastores tienen que tener así como que aquí elevado y no tienen problemas, me dijo, ¿no? Le dije, bueno, hermano, entonces yo seré un mal pastor, le digo, porque yo tengo un montón de problemas. Y yo creo que al compartirlos, al mostrarme vulnerable, sí puedo identificarme, puede identificarse conmigo, y ya no solamente conmigo. Los sermones que yo predico, si es que no me llegan a mí primero, no lo predico. Muy buen punto. Salvo que me hayan pedido que, qué sé yo, Joshua, habla de esto porque tienes que hacerlo, bueno. Pero si es que en la mayoría de los sermones, digamos, qué sé yo, toca un tema, toca predicar de evangelismo, ok, yo voy a hacer un sermón para evangelismo, pero primero me tengo que predicar a mí mismo, porque si no me alcanza a mí, no le va a alcanzar a los que están sentados tampoco. Entonces esos son como que mis filtros, ¿no? Y
Y bueno, sí, yo sí creo de que al tocar temas personales sí puedes conectar mejor con los miembros de iglesia, porque sienten que están hablando con un ser humano. Sienten que están hablando con una persona que se identifica con ellos, que tiene sus luchas también como ellos, y no están hablando con un ser perfecto que no se equivoca, porque todos nos equivocamos, ¿no? Y como te digo, sí en algún momento se me acercaron hermanos a decirme pastor, pero y yo le digo, bueno hermano, yo no le cuento problemas que tengo ahora, yo le cuento problemas que tenía en el pasado y cómo lo he solucionado. Si es que usted considera que eso está mal, pues lo siento mucho, le digo, ¿no? Pero yo sé que mínimo una persona en esta iglesia le ha ayudado y mientras siga siendo mínimo una, para mí va a ser más que suficiente que eso pueda ayudar. ¿Cuál sería su consejo para cualquier persona que quiera ser pastor, que quiera involucrarse al ministerio? Mi consejo sería en relación a su llamado. Si él está convencido o en algún momento llega a estar convencido de que Dios lo ha llamado, no lo vuelva a dudar. En algún momento me acuerdo que muchas veces a mí pastores incluso me dijeron que yo no sería un buen pastor, que yo no debía ser pastor, que ellos nunca me recomendarían para ser pastor. Y en esos momentos pues uno se desanima, ¿no? Porque no tanto por las palabras que tienen, sino porque tú llegas a pensar y dices, oye, tiene más experiencia, a lo mejor es verdad, yo no debería ser pastor. Mi consejo sería de que estés más preocupado por saber si Dios te ha llamado que por otra cosa. Cuando terminas la universidad hay mucho nerviosismo sobre si vas a encontrar empleo o no. Porque cuando tú estudias en una universidad adventista para ser pastor, esperas ser pastor adventista. Y al menos en mis países, en Sudamérica, no sé, en Centroamérica también he escuchado conversando con unos amigos, que también es parecido, hay como que muchos cupos limitados para pastores, para empleo, ¿no? No hay mucho espacio para trabajar. Entonces tú cuando terminas, muchos salen con trabajo, pero hay algunos que no. Y entonces cuando terminas sales un poco nervioso, ¿no? ¿Será que voy a ser pastor? ¿Será que me van a emplear? ¿Será que me van a llamar? ¿Será que voy a poder servir a Dios como pastor? Y mi consejo sería que no dudes, que no dudes. Si es que llegaste, yo soy una persona que cree que si tú llegaste hasta el último año, es que Dios te ha llegado hasta allá, porque yo he visto tanta gente salir de la facultad, tantos amigos que tú los veías y decías, este va a ser un pastorazo, este va a llegar a ser departamental de jóvenes, este va a llegar a hacer esto, y mientras iban avanzando en la facultad, salían de la facultad, que yo digo, oye, si tú llegaste hasta último año, ese debería ser tu llamado, tu confirmación de que Dios te quiere acá, porque llegar a último año no es fácil. Porque llegar a último año, solo de la carrera estoy hablando, y encima entrar al ministerio debería ser otra confirmación más para el trabajo que estás realizando. Sin embargo, este sería mi consejo, ¿no? De que estés más preocupado por saber si Dios te ha llamado, que por quién te va a llamar, qué campo te va a llamar, dónde te van a emplear, dónde vas a trabajar, dónde vas a estar, ¿no? Mi consejo sería que estés más preocupado por confirmar si Dios te llamó, porque si Dios te llamó, Él te va a poner aunque sea en otro continente, pero te va a terminar poniendo en algún lugar para que le puedas servir. Muchas gracias, pastor, por haber contestado nuestras preguntas. Yo estoy segura que muchas personas, especialmente los jóvenes, podrán identificarse con alguna de las cosas que usted dijo. Gracias a ustedes por la invitación y espero de que pues pueda haber ayudado en alguien un poquito estas cositas que compartió de mí. Muchas gracias por haber visto esta entrevista a nuestro pastor. Nos veremos pronto. Que Dios les bendiga.